Bien, pues gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Un privilegio estar de nuevo juntos, ¿verdad? Para que el Señor nos ministre. Como suelo decir yo siempre, Él nos ministra y nosotros le ministramos a Él con nuestra alabanza y con nuestra adoración. Y Él, a través de su palabra, nos habla. ¿Con qué disposición venimos a reunirnos? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Yo siempre digo que cuando llegamos tarde no llegamos concentrados, vamos estresados y como que la palabra de Dios quizá no nos pueda llegar si venimos con tiempo, relajados, con un tiempo de meditación, de oración. Entonces nuestro espíritu se relaja y se abre para recibir el mensaje de la palabra de Dios. De ahí la importancia de no llegar tarde a las reuniones, venir con tiempo suficiente. Si veis que un domingo lleguéis un cuarto de hora tarde porque habéis salido, pues salid un cuarto de hora antes. Planificar, porque es bueno. Casi la mitad de la iglesia nunca escucha el mensaje de iniciación de los domingos, porque cuando empieza Diego y trae su mensaje, que son preciosos, la mitad de la iglesia aún no ha llegado. Y deberíamos ser conscientes de que tenemos una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores y que debemos ser puntuales. Yo suelo decir que nunca llegaremos tarde a una cita de trabajo, ¿verdad? Porque de entrada el jefe o el director de servicio nos diría, no, si el primer día de la cita vienes tarde ya no hace falta que vuelvas. No sé si me estáis comprendiendo, es un respeto, una honra a Dios el llegar a tiempo y estar preparados para que el Señor nos ministre. Bien, pues un saludo para todos, también saludamos a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y hoy vamos a comenzar un estudio especial. No sé el tiempo que va a durar, pero como suelo hacer, cuando el Espíritu Santo dice hasta aquí yo paro y sigo la semana siguiente. El tema es un tema importante, es un tema, digamos, de gran importancia porque estamos atravesando tiempos muy difíciles. Y esto mucha gente no lo entiende, pero esto es una guerra espiritual, que es el tema del mensaje de hoy y de las próximas semanas. Es una guerra espiritual, es una batalla constante en la que vivimos entre el bien y el mal, aquellos que hacen lo bueno y lo que está bien y aquellos que hacen lo malo. Es una lucha, digamos, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Sabemos que el bien lo dirige nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el capitán general de la tropa, ¿verdad? Y en cambio las fuerzas del mal están dirigidas por el propio diablo, por Satanás. Pero no es una lucha entre Dios y Satanás, eso nunca lo penséis. Las luchas entre Dios y Satanás siempre saldrá vencedor nuestro Dios, ¿verdad? Porque ya lo venció en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que tiene que hacerse realidad en nuestra vida, esa victoria. De ahí la necesidad de entender lo que significó que Jesucristo viniera, se hiciera hombre, Dios en la persona de Jesucristo se hiciera hombre y bajara a esta tierra, se relacionara con nosotros de una manera física y presencial. Hoy la presentación de Cristo no es física, pero es a través de su palabra. Ellos tuvieron el privilegio de caminar con Jesús, pero nosotros tenemos un gran privilegio, que Jesús camina con nosotros, porque vive dentro de nosotros. Es una promesa que nos hizo a todo aquel que cree. El Dios en su totalidad viene a morar dentro de nosotros. Y entonces es también un gran privilegio. Yo creo que mayor privilegio que Dios, el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo, su palabra, toda la deidad viva, tenga como santuario su iglesia y también a nosotros de una forma individual. Debido a que esta lucha
es una lucha en el ámbito espiritual y no en el ámbito físico, muchas personas la ignoran, no saben que existe, pero es una realidad que existe una guerra espiritual, una guerra que quizá, yo lo aseguraría, a través de esa guerra espiritual, a través de esos poderes de maldad, es como se producen las guerras reales y físicas aquí en la tierra. Porque el enemigo de la paz, que es el diablo, quiere guerra, quiere destruir a la humanidad. Yo suelo decir que el diablo no te quiere hacer daño, el diablo te quiere destruir por completo. Y no solamente destruirte físicamente, a través de la guerra, digamos, físicas, sino quiere destruir tu alma. Quiere enviarte a la condenación eterna. De ahí sus mentiras, sus maquinaciones y sus trampas. Pero la Biblia dice que además de haber una guerra espiritual, como he dicho, entre las fuerzas del mal y el ejército de Dios, no es una batalla que sucede únicamente en las altas esferas, sino que afecta la vida de todas las personas. Los que sirven a Dios y los que están bajo el yugo del enemigo, del diablo. ¿Estáis comprendiendo? Los hijos de Dios necesitamos entender la importancia de estar preparados para combatir, pues la guerra, esa guerra espiritual, no podemos ignorarla, porque es una realidad. Si la ignoramos, perderemos, seremos vencidos. Yo también suelo decir que si no se reconoce un problema, no tiene solución. El primer paso para solucionar un problema es reconocer que existe ese problema. Si yo niego el problema, difícilmente podré vencerlo. Ahora, si yo acepto que hay un problema, me rindo a los pies de Cristo, encomiendo en Él, en su palabra, mi vida, mi camino, la enfoco, convivo con su palabra, convivo con Jesucristo, el problema va a desaparecer de seguro. De ahí la importancia, hermanos, en las guerras, digamos, en el mundo, ¿quién pelea las guerras? Los soldados. Los soldados instruidos, no la gente de a pie, ¿verdad? Para hacer frente a una guerra es necesaria una instrucción. Es necesario, aparte de conocer las armas, saber manejarlas. Y es lo que Dios quiere hacernos a nosotros para pelear en esta guerra espiritual. Dios nos ha dejado unas armas, pero la pregunta es, ¿sabemos utilizarlas? ¿O estamos utilizando las armas que Dios nos ha dejado? ¿O estamos peleando en nuestras fuerzas? La palabra de Dios nos enseña las armas espirituales, no carnales, las armas espirituales que Dios quiere que utilicemos y nos ha dejado para que salgamos vencedores de esta guerra espiritual. Perdón, por eso en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, Pablo hace la siguiente declaración. Dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, vivimos en un cuerpo físico, no militamos, o sea, no luchamos según la carne. Dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra guerra espiritual, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, somos seres humanos, claro que sí, pero no luchamos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, no utilizamos las armas del mundo, usamos las armas poderosas de Dios. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas quizá del razonamiento humano. ¿Sabéis que la mayor fortaleza que existe y que nos impide quizás salir victoriosos en esta guerra es nuestros pensamientos? La fuerza que hay en nuestros pensamientos, la cabida que le demos a nuestros pensamientos en nuestra vida.
Por eso la Biblia nos dice que debemos someter cada pensamiento que nos venga a la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo. De ahí la necesidad, hermanos, de vivir la palabra de Dios, meditar diariamente, no solamente leerla. Quizá sea bueno memorizar versículos, pero no se trata de memorizar, se trata de saberlos. Es bueno tenerlos ahí en la mente, pero si no los aplicas a tu vida, si no tomas la medicina, no vas a poder ser sanado, ¿verdad? Vas al médico, te manda unas pastillas y no te las tomas. Las pastillas tienen la cualidad de sanar tu enfermedad. La palabra de Dios tiene el poder, la autoridad de Dios para cambiar a las personas y sanarlas de la mayor enfermedad que el ser humano tiene, que es la enfermedad del pecado. Entonces, si la aplicas, si te tomas la palabra de Dios, si la vives, saldrás victorioso de toda batalla. Como he dicho, el razonamiento humano es, digamos, lo que primeramente debemos someter a la obediencia a Cristo. Debemos superar toda mentira que el diablo ponga en nuestra mente. Y también, a través de la palabra de Dios, a través de esas armas poderosas, podremos derribar argumentos falsos, falsas doctrinas que se están infiltrando dentro de las iglesias llamadas cristianas. Es una realidad de hoy en día que se está metiendo mucho veneno dentro de las congregaciones que se llaman cristianas. De ahí la necesidad, vuelvo a repetir, de conocer la palabra de Dios. Cuando yo conozco la palabra de Dios, nadie me va a engañar sobre cosas que no estén en la palabra de Dios o que vayan en contra de la palabra de Dios. ¿Quién cae preso de la mentira? Aquellos que no conocen la verdad. Pero nosotros debemos conocer la verdad. Es nuestra obligación de creyentes conocer la palabra de Dios, ponerla en práctica y que los demás lo vean, el testimonio. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? También podremos destruir toda fuerza maligna que nos pueda atacar y también todo tipo de acusaciones. ¿Sabéis que el diablo es experto en acusar? La Biblia lo llama el acusador de los hermanos, porque se dedica precisamente a eso, a acusarnos. Pero como dice la Biblia, si tu corazón no te reprende, si tu espíritu que está en comunión con el Espíritu Santo no te reprende, confianza tenemos en Dios, ¿verdad? Ahora, si tu corazón te reprende, si tu espíritu te dice, la conciencia, la voz de la conciencia te dice, no, que estás haciéndolo mal, entonces debes cambiar de rumbo. Amén. Bien. En Efesios capítulo 6, vamos a analizar los versículos del 10 al 18, donde Pablo nos habla de las armas que debemos utilizar en esa guerra espiritual y la compara con la armadura de un soldado. Sabéis que Jesús hablaba muchas veces en parábolas y usaba cosas cotidianas para expresar grandes verdades bíblicas y espirituales. Y aquí utiliza, digamos, la armadura de un soldado para revelarnos la armadura de Dios. La armadura de Dios significa las armas que Dios nos da para protegernos. No solamente protegernos, porque la vida defensiva, cuando uno está siempre a la defensiva, está a merced de aquel que te ataca. Como veremos y vamos a estudiar, las armas de nuestra milicia también son de ataque. Pero a veces el problema es que atacamos al enemigo equivocado. Hermanos, dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, debemos estar fuertes en el Señor. ¿Cómo se adquiere esa fortaleza? Pues a través de su palabra, conociendo su palabra. Por eso estar fuertes en el Señor es estar fuertes en su palabra. Y esa palabra nos va a transmitir el poder necesario para mantenernos firmes en esa lucha espiritual. Luego sigue diciendo Pablo, vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las mentiras, maquinaciones, asechanzas del mismo diablo. De ahí, hermanos, que debemos ponernos toda la armadura. No debemos dejar ninguna pieza de la armadura sin ponernos. Dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, vuelve a repetir, tomad como un mandamiento toda la armadura de Dios, o sea, todas las armas que Dios nos da, para que podáis resistir en el día malo. El día malo son el día de los problemas que nos van a llegar a todos. Los días malos nos llegan a todos. Todos atravesamos en esta vida por días malos, pero Dios nos da armas para poder resistir ese día. Y habiendo acabado todo, cuando hayamos superado ese día, seguir manteniéndonos firmes. Qué bonito, ¿verdad? Ese tipo de fe, hermanos, es la que nos hace vencer. Y dice el siguiente versículo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo esta armadura, debemos tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo, el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. La súplica habla de humildad, dirigirnos a Dios con humildad, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, debemos defender nuestra posición, hermanos, poniéndonos primeramente el cinturón de la verdad. La verdad siempre tiene que estar presente en nuestra vida. La verdad que es Cristo, que es la palabra de Dios, debe estar presente en nuestra vida. La mentira no conjuga con un cristiano. Cualquier tipo de mentira a Dios no le agrada, porque a Dios le agrada la verdad. Y la verdad, como dice Jesucristo, te hará libre, te va a libertar de todas tus ataduras. No confundamos la libertad con el libertinaje. Aquí se está refiriendo a ser libres de cualquier atadura, y sobre todo a ser libres de la mayor atadura, la atadura del pecado. Esa verdad tiene que estar siempre presente, tiene que ser nuestro cinturón, lo que apriete nuestros lomos. También dice la coraza de la justicia, lo que protege el pecho. La justicia, hermanos, y la verdad siempre caminan juntas. Dios es amor, Dios es la verdad y Dios es justicia. La verdad, la palabra de Dios y la justicia de Dios siempre van unidas, no podemos separarlas. También debemos ponernos como calzado la paz, que proviene de la buena noticia, del Evangelio de salvación, y a fin de estar prestos, preparados, siempre preparados para predicarla. Presto significa preparados, instruidos para la guerra espiritual, que nadie me malentienda, que enseguida nos llaman provocadores de guerras. No, estamos hablando de una guerra en el espíritu.
de guerra espiritual. Sí, cogen la palabra, la sacan del contexto y te pueden formar un lío. Es que usted dijo que hay que pelear, hay que guerrear. Hermano, el que entiende, entiende. El que no quiere entender, no entiende. Por eso también, como he dicho, debemos ponernos como calzado la paz y estar preparados para predicar la palabra de Dios siempre. Y además de todo esto, dice que debemos levantar y protegernos con el escudo de la fe. La fe es importante, hermanos. La fe de un creyente es necesaria. No solamente para ser salvo, porque se es salvo por fe, no por obras, sino para cualquier paso que demos en nuestra vida. Debemos confiar plenamente en Dios y en su palabra y saber que Él quiere lo mejor para nosotros, pero nos demanda que estemos preparados, porque no es una broma, hermanos. El diablo quiere destruir nuestra familia, nuestro hogar. Se mete mucho en medio de los matrimonios para destruir la familia. Un matrimonio separado sufren dos familias, más luego los hijos, si los hay. A veces no nos paramos a pensar cuando nos separamos o queremos divorciarnos, de que hay detrás de cada uno hay una familia. Esa familia sufre. Si un hijo mío se separa, yo sufro por mi hijo, pero luego está la familia de la esposa, que también sufre, y luego los hijos, que a veces van de un lado para otro, los pobres pierden su identidad, porque en un sitio les enseñan una cosa y en el otro les enseñan otra, que suele ocurrir, ¿verdad? Y los niños, ¿qué ocurre con esos niños que van de un lado para otro? Un fin de semana el padre y el otro la madre, o 3 meses con el padre, otros meses con la madre. Esos niños sufren, esos niños tienen una vida incompleta, porque Dios creó la familia y la hizo para siempre. El hombre, con sus leyes y sus maneras de hacer las cosas, va en contra de Dios. Lo que Dios une no puede separarlo el hombre. Pero nosotros nos creamos leyes que satisfagan nuestros deseos. Y no buscamos el deseo principal y la voluntad de Dios, que es que la familia es la base de la sociedad. La sociedad está formada por familias, por una familia, no por 16, por una. La iglesia también se compone de familias. Por eso digo que la base de la sociedad y de la iglesia y de todo es la familia. Y el diablo lanza sus dardos. ¿A dónde los lanza? A la familia, porque sabe que destruyendo la familia destruye la sociedad y destruye la iglesia, hermanos. Y nosotros tenemos que ser testimonio de las personas que lo hacen en el mundo, que lo hacen quizá por ignorancia, porque no conocen a Dios. Pero nosotros, hermanos, que conocemos a Dios, que haya separaciones entre los cristianos, que haya divorcio entre los cristianos, porque la apruebe la ley. ¿Y qué? Por encima de la ley humana está la ley de Dios. Y Dios quiere lo mejor para sus hijos, su familia, su iglesia, su pueblo. Y es que nadie sufra. Y cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, mucha gente sufre. Sin contar otras cosas que las leyes están aprobando, que no vamos a entrar hoy, pero todos sabéis que hay leyes que violan la palabra de Dios y que hay muchos llamados cristianos que las aceptan. Las tienen como progresismo. Menudo progreso. Vamos hacia Sodoma y Gomorra. Y eso no es progreso, eso es ir para atrás en vez de para adelante. Porque progresar, ¿qué es? Avanzar.
Y estamos avanzando ¿hacia dónde? Hacia nuestra propia autodestrucción, hermanos. Y eso es grave. Por eso el tema que estamos empezando a tratar sobre la guerra espiritual es súper importante que la asimilemos, que entendamos lo que es esa guerra. Y que no luchamos contra carne, contra seres humanos, no luchamos contra personas, hermanos. Luchamos contra las influencias diabólicas que dominan la mente de esas personas. Por eso no luches contra tu hermano, tu familia inconversa, tu vecino, tu compañero de trabajo. Lucha contra lo que el enemigo ha puesto en su mente para destruirlo. Y den amor y misericordia. Amén. Además de levantarnos con el escudo de la fe, debemos ponernos la salvación como casco. ¿Qué protege el casco? La cabeza. Eso quiere decir que la salvación tiene que estar presente siempre en nuestros pensamientos. Que lo que Jesucristo hizo para que tú y yo seamos salvos esté siempre presente en nuestra mente. Eso es una parte de la armadura súper importante, ¿verdad? Saber que Cristo murió por nosotros y nos regaló la salvación. Eso no podemos olvidarlo. Por eso Pablo dice que debemos ponernos como casco para proteger nuestra mente, la salvación, que esté ahí siempre presente, para poder vencer en esta batalla. Y luego dice, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para dirigirla y utilizarla contra nuestro enemigo. Porque a veces la utilizamos contra el enemigo equivocado, como dije antes. A veces vamos con la Biblia dando bibliazos a la gente, diciéndoles que tal, que se van a ir al infierno. Tú tienes que demostrarle amor, misericordia, decirle la verdad, pero con misericordia, con amor, para que no huyan de ti y acepten la verdad de la palabra de Dios. Tú no luchas, como he dicho, contra las personas, sino con la influencia de Satanás en ellas. No dirijas tu arma hacia las personas, sino hacia el enemigo real de las personas, que es el diablo. También utilizar esa arma cuando somos tentados. La tentación es algo que el diablo no para de bombardearnos con tentaciones, sean del tipo que sean, sea la ambición, sea el egoísmo, sea la inmundicia sexual, sea lo que sea, el diablo nos va a tentar. Pero Jesús también fue tentado, y en medio del desierto, que es cuando nos viene la tentación, cuando andamos en nuestro desierto particular, el enemigo nos va a tentar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Combatir con la espada del Espíritu. Cada ataque del enemigo, cada tentación, Jesús les decía, escrito está. La palabra lo dice, la palabra de Dios lo dice. Y tú lo que dices es una mentira. Si no, analizar la tentación de Jesús, veréis que siempre contestaba con la palabra de Dios. Por eso una de las fórmulas para rechazar la tentación es conocer la palabra de Dios. Y cuando te venga una tentación, decir, la palabra de Dios dice, y te resisto en el nombre de Cristo. Y luego tenemos los complementos que yo llamo a la armadura. En primer lugar tenemos la oración, hermanos. Debemos orar guiados por el Espíritu Santo de Dios. Debemos conversar con Dios. Tener una comunión íntima como un hijo la tiene con un padre, sabiendo que ese padre le ama. ¿Sabemos que Dios nos ama?
Sabemos que es nuestro Padre Celestial. Pues vamos a hablar con Él. Vamos a tener diálogo con Él. Hablar y escucharle. Ese es el complemento a la armadura, que forma también parte de la armadura. Y también mantenerlos alerta, constantes y perseverantes. O sea, no arrojar la toalla. Orar con constancia. Orar hasta que el Señor responda a su tiempo, que estudiábamos la semana pasada. Al tiempo del Señor. Cuando tú eres perseverante y constante, vas a recibir la respuesta. Claro está, si lo que pides está de acuerdo a su voluntad. Y como decía también el otro día, hay ciertos tipos de oración que Dios no contesta. Y una de ellas, ¿sabéis cuál es? La que no se hace. Dios no va a contestar a ninguna oración que no se haga, ¿verdad? Parece una perogrullada, pero es así. Dios primero contesta las oraciones que están de acuerdo a su voluntad. Y no contesta aquellas oraciones que no se hacen. Por eso, hermanos, nuestra lucha, vuelvo a repetir, no es contra sangre y carne, contra personas de carne y hueso, sino contra ejércitos de demonios, huestes espirituales de maldad. Hueste significa ejército. La lucha entre el bien y el mal no es un combate, como he dicho, entre el poder de Dios y el poder de Satanás, porque el poder de Dios está por encima siempre del poder de Satanás. Es una lucha entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Es una lucha de fe, hermanos. Nuestra batalla es una batalla de fe. Fe es creer lo que Dios dice y no creer lo que el diablo dice, que a veces lo hacemos al revés. No creemos en Dios y creemos lo que el diablo dice. Cambiamos los términos. ¿Y eso que nos lleva? A la derrota. La palabra de Dios nos enseña cómo hacerlo, cómo utilizar las armas que Dios nos da. Es una lucha, hermanos, entre la verdad y la mentira. Es una batalla de fe, como he dicho, no dos fuerzas opuestas, no son dos fuerzas opuestas. Es una batalla entre creer a Dios contra las mentiras del diablo. ¿Estáis comprendiendo? Es una lucha entre la luz, que simboliza la santidad, el temor de Dios, el respeto, la honra y la obediencia a Dios, la vida de santidad, transformados, apartados de toda contaminación, dedicados a servir a Dios, que es un uso sagrado. Antiguamente se apartaban, que es lo que significa consagrar, se consagraban, se dedicaban los vasos, los utensilios del templo, porque iba a ser un uso sagrado, ¿verdad? Hoy, ¿quién son los utensilios que Dios utiliza? Nosotros. Nosotros somos los vasos que Dios utiliza y por eso los aparta y los dedica al uso sagrado de predicar el Evangelio. Por eso no podemos predicar el Evangelio de cualquier manera. Yo siempre digo y aconsejo, si no vives lo que dices, no digas lo que haces. Debemos demostrar nuestra fe y nuestra creencia en Dios mediante nuestro testimonio personal. Por eso digo que es una lucha donde la luz, que es la santidad, y las tinieblas, que simbolizan el pecado, la ignorancia, la suciedad de esta sociedad. Pero hermanos, la luz siempre gana. Y si no, hacer la prueba. En una noche oscura, en una habitación oscura, ¿qué ocurre cuando le das al interruptor de la luz? Que las tinieblas desaparecen. Porque donde está la luz,
las tinieblas desaparecen. Donde está la santidad, el pecado desaparece. Porque la santidad tiene más poder que el pecado. Aférrate, hermanos, a la palabra de Dios. Arregla tu situación con el Señor. Busca el agradar a Dios. Busca en servirle como Él se merece. Busca la santidad. Nadie va a ver a Dios si no es santo. ¿Sabíais eso? Pero es que no lo va a ver actuar aquí en esta vida, primero. Y luego, por supuesto, no lo verá en la eternidad. De ahí la necesidad de una vida de santidad que le agrade a Dios. Y viviendo así, hermanos, tendremos victoria. Nosotros, hermanos, los hijos de Dios, los discípulos verdaderos de Jesucristo, sabemos que si nos mantenemos firmes en nuestra fe en Él, en Jesucristo, si entendemos el poder que Dios ha delegado en su nombre, si entendemos de verdad la autoridad y el poder que hay en el nombre de Jesús, no utilizándolo como un mantra o como una simple fórmula, sino cuando nosotros utilizamos el nombre de Cristo, estamos poniendo a Dios, a Jesucristo, como testigo de lo que pedimos. Como aval, nos dirigimos al Padre, digamos, con la garantía, con el aval del nombre de Cristo. No sé si entendéis. ¿Sabéis lo que es un aval, no? Es garantizar algo. Un aval bancario es que yo voy a comprar lo que sea, una vivienda, y el banco me exige a alguien que me avale, alguien que si yo no pago, paga él. ¿Estáis comprendiendo? Jesucristo fue nuestro aval en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda que yo no podía pagar. Y eso nos compromete, hermanos. Eso nos compromete a servirle y amarle como se merece. Amén. En Lucas capítulo 10, versículos 19 y 20, Jesús nos dice lo siguiente: he aquí, os doy potestad, autoridad, de pisotear serpientes y escorpiones. ¿Sabéis lo que significan en la Biblia las serpientes y los escorpiones? Demonios, espíritus malignos, fuerzas de maldad, que con astucia, como las serpientes, con astucia quieren destruirnos. Y también nos da fuerza sobre todo lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Y dice, y nada os dañará. Pero nos hace una advertencia, hermanos, en el versículo 20. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. No debemos alegrarnos de que los malos espíritus nos obedezcan, como a Jesús. Jesús, ¿qué hacía con los malos espíritus? Espíritus, sal fuera. Y como tenía el poder y la autoridad que nosotros también tenemos hoy, porque ha sido delegada por Él a nosotros. Sal fuera. Y los espíritus salían. Pero Él no se enorgulleció nunca de eso, ¿verdad? Nosotros tampoco, como dice aquí, no debemos alegrarnos de que los malos espíritus nos obedezcan. Debemos alegrarnos más bien de que nuestros nombres estén escritos en el libro del cielo. Esto es la garantía, el aval de la vida eterna. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, debido a que Jesús fue humilde y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, Pablo declara, por lo cual Dios a Jesucristo le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda, no excluye ninguna. ¿De quién? De los que están en los cielos. ¿Quién está hoy en los cielos? Los ángeles y aquellos hermanos nuestros que ya han llegado a la meta, ¿verdad? También dice, y en la tierra, todo ser humano, se refiere, y debajo de la tierra los demonios. Todos tienen que reconocer que Jesucristo es el Señor y tienen que doblar su rodilla ante su presencia. Tremendo, ¿verdad? Satanás intentará cegar a sus víctimas y así engañarlas. ¿Sabéis cómo engaña muchas veces Satanás a sus víctimas? Con la religión. A Satanás no le importa que tú practiques una religión. A Satanás lo que le importa es que obedezcas a Dios, que vivas una vida de santidad y que des un buen testimonio. Eso es lo que al diablo le revienta. Pero que tú te digas que eres cristiano evangélico, que eres católico, que eres musulmán, le da igual. Porque la religión no salva a nadie. Lo que salva a Dios, lo que salva es que obedezcamos a Dios, que vivamos una vida de santidad plena y auténtica. Esa vida que Jesús nos promete y que desea que vivamos. Aférrate a la vida y desprecia la muerte. Estoy hablando de la vida espiritual. Los que aman, hermanos, la verdad, vienen a Cristo y saben resistir al diablo. Además, no debemos hacerle pulso al diablo. A veces como que nos ponemos a dialogar con el diablo. ¿Qué hizo Eva previo a su pecado? ¿Qué hizo? Hablar con el diablo, dialogar con el diablo. No dialogues. La Biblia no dice que hables con el diablo. Dice que le hagas frente, que le resistas, que te opongas a él, pero que no hables con él. Porque él, a través de su astucia, de sus mentiras, va a querer engañarnos, va a querer cegar nuestros ojos espirituales. Por eso digo, no hagas pulso con el diablo, no dialogues con él, porque sus armas, igual que nosotros tenemos armas espirituales, el diablo también tiene sus propias armas, que son el engaño, la mentira, la acusación y el desánimo. Esas son sus armas para destruirnos. Pero si nos mantenemos firmes en la verdad, nos mantenemos firmes en Cristo, en cualquier enfrentamiento con Él vamos a salir vencedores, nuestra fe va a vencer. Parte de nuestra guerra, por tanto, consiste en resistir. Debemos resistir las dudas, el desánimo y las acusaciones con las que el enemigo nos bombardea. Por tanto, es necesaria toda la armadura para poder protegernos de los dardos de fuego que nos lanza nuestro enemigo. Podremos resistir cuando estemos firmes en la fe, cuando nuestra fe sea una fe auténtica, verdadera, esa fe que mueve, como se suele decir, montañas, esa fe que no nos, ni la duda que ponga el diablo ni cualquier otra circunstancia nos va a hacer caer de esa firmeza, de esa fe. Podremos resistir, hermanos, cuando nos mantengamos firmes. El que duda, hermanos, la Biblia lo compara como una ola del mar que es llevada por la tempestad de un lado a otro. Los que son inconstantes, los que hoy piensan una cosa y mañana otra, y no son constantes y persistentes en su oración y en su fe, lo van a ser también en sus vidas cotidianas. Dice Primera de Pedro capítulo 5, verso 9, al cual, al enemigo, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Debemos, por tanto, resistir los ataques del diablo
confiar siempre en Dios y nunca dudar de Él. Y también debemos saber que en todo el mundo hay otros seguidores como nosotros de Cristo, hay más familia de Dios que están sufriendo los mismos ataques que nosotros. Eso debe confortarnos, que no somos los únicos que sufrimos. A veces pensamos que el único que sufre soy yo, mi problema es más grande y gordo que ninguno. Pero hay muchos hermanos, la Iglesia está siendo perseguida muy duramente en todas partes del mundo. Por eso también Santiago en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 7, nos habla y nos da la clave para hacerle frente a nuestro enemigo el diablo. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, la clave está en aceptar la autoridad y la soberanía de Dios, que es lo que significa someterse. Y así podremos hacerle frente, resistir, y el diablo tendrá que huir de nosotros, porque la palabra de Dios no miente. Si nosotros utilizamos la clave de someternos primeramente a Dios, aceptar su autoridad, su soberanía, vamos a poder resistir al diablo y no le va a quedar otra que salir corriendo, huir. En Mateo 26, 41, Jesús nos hace un llamado para que no nos descuidemos. Dice: velad y orad, para que no entréis, caigáis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne, el cuerpo en el cual vive el espíritu, es débil. No debemos dormirnos, debemos orar, para que podamos resistir las pruebas y las tentaciones que sin duda el diablo nos va a presentar. También debemos estar dispuestos a hacer lo bueno, pero no podremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. En tus fuerzas va a ser imposible. Por eso debemos utilizar las armas que el Señor nos ofrece. Esa armadura de Dios, esas armas espirituales y no carnales que Dios nos ha provisto en su palabra para poder afrontar el día malo, el día de la guerra, de la lucha contra Satanás. Velar, hermanos, estar pendientes es tan importante como orar. De esa manera estaremos sobrios y alerta. Sobrio significa no adormecidos por ningún contaminante. ¿Entendéis lo que significa eso, no? Sobrios, en otras palabras, en el ámbito, digamos, de la bebida, en no estar borrachos. Un borracho no discierne, un borracho ni sabe a dónde va, se tambalea de un lado para otro. La palabra dice que seamos sobrios, lo contrario, que estemos firmes, que sepamos cuál es nuestra meta, que sepamos cuál es nuestro ideal, que sepamos cómo vivir esa vida de santidad que el Señor nos exige y nos aconseja diciendo: es que si no vivís en santidad, si no vivís en paz con todo el mundo, si no arregláis vuestra situación con Dios, si no arregláis vuestra situación con la familia, si no arregláis vuestra situación con los hermanos en la iglesia, no me vais a ver obrar en vuestra vida. De ahí la importancia, hermanos, de levantarte por la mañana y decir: nadie tiene nada contra mí, ni yo no tengo nada contra nadie. ¿Podemos decir eso, hermanos, todos? Deberíamos poder decirlo. Pero si por casualidad alguien no lo puede decir, ya está tardando en arreglar la situación. Si quieres vencer, cúbrete con la armadura de Dios, las armas de Dios. Y las armas de Dios se consiguen a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a mostrar en cada momento de tu vida, en cada circunstancia que estés atravesando, te va a mostrar cómo debes actuar para vencer cualquier ataque del enemigo. Y te repito, no luchas contra las personas, no luchas contra ti mismo, que muchas veces luchamos contra nosotros mismos. Luchamos con aquella influencia que el enemigo nos trae,
o le trae a las personas. ¿Cómo se vence eso? Con oración, estando alerta, conociendo la palabra de Dios, conociendo las armas y también conociendo las armas de nuestro enemigo, que como he dicho son el engaño, la mentira, la maquinación, el desánimo, la acusación. Todo eso viene del diablo. De Dios viene todo lo bueno. Dios te ama. Dios te ama, hermano. Eso debería llenarnos de gozo, el saber que Dios nos ama pese a todo. Dios te ama aunque tú no le ames a Él. Dios te ama aunque rechaces su amor. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Y esa esencia, que es la esencia de Dios, el amor, debe estar en cada uno de sus hijos. El amor, digamos que es el cemento de unión que hace la paz en el mundo y hace la paz también en su iglesia. Si los dirigentes de las naciones, si los gobernantes guerrilleros que no quieren nada más que promover guerras, entendieran esto, no habría guerras en este mundo, hermano. Pero claro, el enemigo también está utilizando sus armas en estas personas que son guiadas por él mismo. ¿Y qué conlleva? La destrucción. Hay muchas guerras en el mundo, hay guerras, estamos ahora con la última, que es la de Ucrania, ¿no? Pero en Siria llevan ya, no sé si son 14 años de guerra. Y en otras partes del mundo, guerras continuas. Todas estas personas que promueven estas guerras están influenciados por las obras del mal que vienen del mismo diablo. Pero nosotros tenemos que levantarnos, hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, y contrarrestar el mal haciendo el bien. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene. Que el Señor les bendiga.